Según San Mateo capítulo 4. Y leemos del verso 1 al 4. Evangelio según San Mateo capítulo 4, verso 1 en adelante, dice la palabra del Señor: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. En el tema anterior habíamos hablado, hermanos, sobre el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, que más que todo fue, hermanos, un paso tan importante, porque allí estaba dando testimonio público ante los hombres y ante Dios sobre todo, de someterse a la voluntad de Dios, para poder así, hermanos, realizar la obra de salvación. Es decir, que se humilló, hermanos, siendo Dios, siendo Rey de Reyes y Señor de Señores, vino como siervo, el siervo de Jehová, siendo hijo, se sometió como siervo, se humilló, tomó la forma de hombre, luego la condición, hermanos, de un siervo, para que en esa condición ser obediente, dice la Escritura, hasta la muerte y muerte de cruz, cosa que ni usted ni su servidor ni los amigos le pidieron que hiciera, pero lo hizo por amor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga la vida eterna. Muchos todavía no han comprendido ese amor, el amor de Dios hacia sus criaturas, de enviar un rescate, que pudo ser un hombre, que pudo haber sido un ángel, un arcángel, un querubín, pero fue su Hijo el que vino y murió por nosotros, y al resucitar al tercer día, venciendo la muerte, nos da la esperanza a nosotros de la vida eterna. Eso es lo que significa en sí, hermanos, el bautismo. Habíamos hablado que el bautismo de Juan era para arrepentimiento. En ese bautismo Jesús, hermanos, se bautizó para que se cumpliera toda justicia, no necesitando él arrepentirse, sino que la idea era someterse, no como hijo, sino como esclavo delante del Padre, y así realizar esa obra, la cual ahora a nosotros nos ha dado esa salvación y la esperanza de la vida eterna. Y quiera Dios que los amigos comprendan y entiendan que necesitan de Dios, que no pueden hacer nada por sí mismos, necesitan de Jesús. Solo Él puede rescatar vuestras vidas y solo Él lo puede levantar de esa esclavitud en la cual vive de pecado. Amén y amén. Ahora, hermanos, lo que hemos leído aquí en el capítulo 4, después de haber dado ese paso importante, es decir, hermanos, de la decisión de bautizarse para someterse al Padre de su propia voluntad, ahora, hermano, es sometido ese paso que él pasó, sometido a prueba.
Cuando estaba leyendo esto, hermano, pensaba que para muchos tal vez les fue fácil dar el paso del bautismo, creyendo que solamente su significado era de empaparse ahí y luego salir, y que ya no le van a hacer mal de ojo, ya no le van a hacer espiritismo y no sé cuántas cosas. Muchos llevan esa idea, pero no se dan cuenta, hermanos, que el paso que dan es un testimonio donde están testificando públicamente y delante de Dios de que realmente ahí han tomado la decisión, al ser impactados por Jesús y ser redimidos. Entonces están dando ese paso importante de obediencia, donde públicamente están diciendo ahí, hermanos, que mueren al pecado, que están siendo sepultados para el mundo y que ahora viven para Dios. A la mayoría le ha sido fácil dar ese paso. Otros lo hicieron teniendo, hermano, ese conocimiento. Pero la mayoría, después que son sometidos a prueba, no la pasan. A diferencia de nuestro Señor Jesucristo, todo bonito, Él se bautiza, sale del agua, ve al Espíritu Santo venir sobre Él como una paloma. Hay una voz de los cielos que dice: este es mi Hijo amado. Es decir, la complacencia de Dios al dar ese paso, donde se está exponiendo la voluntad de una forma espontánea, hermanos, de amar a Dios, de servir a Dios y de someterse a su voluntad. Pero luego viene la prueba de esa decisión, a ver si es cierto. No para Dios, sino para usted. Es decir, hermanos, que la prueba viene, hermanos, como un llamado a trascender en la vida cristiana. Es decir, que el cristiano es llamado a superar sus limitaciones. Esas limitaciones que, hermanos, cuando estaba bajo pecado, esas limitaciones donde su voluntad estaba esclavizada al pecado, a la maldad, que no podían frenarse, que no podían decirle no a la maldad. Y muchos, hermanos, cuando viene la prueba, no la pasan. Les pica la lengua por chismear y lo hacen. Y buscan justificación en las Escrituras. Y lo toman como un celo de Dios, como un celo de la palabra de Dios. Les gusta juzgar, criticar, condenar. Les gusta mentir. Les gusta ser hipócrita. Todos son esos deseos de la carne, las concupiscencias de la carne. Siempre estarán ahí. Pero cuando viene la prueba de ese deseo, es para decir: lo siento mucho. No, no. Yo me acuerdo que hace algunos años había una propaganda para los niños, para los jóvenes, de que ellos dijeran no al ofrecimiento de la vagancia, al ofrecimiento de la droga. ¿Se acuerdan? Tienes el poder, di no. La mayoría dijeron que sí, porque se la regalaban al final. Porque así es el diablo, lo ofrece todo gratis, después se lo cobra carísimo. Y una vez sometidos, ya no se pueden liberar. Y vienen las justificaciones. Por eso dice la Escritura, no solamente fueron sometidos a las tinieblas, se recrean en las tinieblas, se recrean haciendo injusticia, encuentran complacencia. Y eso es prueba que han sido sometidos al pecado. Y Jesucristo lo dijo claramente: el que hace pecado es esclavo del pecado. Pero si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Diga gloria a Dios. Entonces el llamado es siempre siguiendo las huellas de Jesús, el ejemplo de nuestro gran maestro, el Señor Jesucristo, quien nos dio ejemplo, hermanos, precisamente
de tener voluntad. Les voy a decir una cosa. Antes de venir a Cristo, aunque tenga el deseo de mejorar su vida, no puede usted. Pero después de Cristo sí se puede, porque nos da la capacidad para hacerlo. Y Él nos respalda en hacerlo. Es diferente a la vida sin Dios. A la vida sin Dios no se puede, porque está esclavizado, está sometido. Es como los judíos que no querían tirarse al lodo, hermano, para hacer los ladrillos. Pero como eran sometidos voluntariamente al lodo. El que se resistía, hermano, aquellos que se meten pues a programas, ¿verdad? De alcohólico y todo eso, y entonces se resiste, quiere, pero no. Allá viene el látigo, para adentro al lodo. Pero aquí Jesús venció a Satanás. Y si Él venció, dice la Escritura, nosotros también venceremos, porque Él nos dio la victoria. El llamado a trascender en la vida cristiana, a no quedarse ahí postrado y estar ahí luchando y volver al mismo ritmo de ser sometido en una, en otra y en otra maldad, sino que superar y superar esas limitaciones, porque todavía estamos en este cuerpo y con Jesús se puede. Amén. Entonces vemos ahora que Él es sometido, hermanos, a esta prueba. Por eso Pablo llamó a Jesús, ahí lo vamos a leer, el segundo Adán. El primer Adán no pudo, no pasó la prueba, cayó. Y por cuanto uno pecó, todos pecaron. Pero apareció el segundo Adán, aleluya, nuestro Señor Jesucristo. Y Él sí pudo. Y en Él nos da la victoria. Amén. Es decir, hermanos, que Jesús fue llamado, como nosotros ahora, a pasar de la retórica al hecho. Todo bonito, se bautizó y todo santo, hasta salen así, ¿no? Y todo santito, y se ora por ellos, ellos se someten, se ponen de rodillas, se ora, se impone, y todo es santidad. Pero viene la prueba cuando el de la parte saca la lengua. ¿Cómo vas a reaccionar a eso? ¿Ah? ¿Lo vas a tomar con paciencia, hermano? Meta la lengua, se la puede morder o se va a ofender. ¿Ah? Ahí somos llamados, que las concupiscencias de la carne no nos ganen. Y ahí está el llamado siempre. Andad en el Espíritu, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando nos ofenden tenemos deseos de, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Claro que sí. Quédese con ellos y órele al Señor que no se ponga el sol sobre vuestra cabeza. Enojaos, pero no pequéis. Así de sencillo. Porque ahora estamos en una nueva vida. Jesucristo nos dio esa nueva vida. De modo que si alguno está en Cristo, es hecha nueva criatura. Parece que el cristiano ya se le olvidó de esa verdad, que ha sido hecha una nueva criatura. Es cierto, estamos en este cuerpo y todos los días es una lucha, pero una lucha a vencer. Amén y amén. Vamos a pasar a los detalles. Dice el verso 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y aquí es lo que me refería, hermanos, al primer Adán que fue tentado con Eva y no pasaron la prueba. Cayeron fáciles, facilito. Se les dio la oportunidad para demostrar obediencia. Es que de eso se trata la prueba. Es una oportunidad que tú tienes en la prueba de manifestar tu obediencia
o manifestar las concupiscencias que tienes de la carne en tu corazón. Esas son las oportunidades. Con que Dios os ha dicho que no comas de ese árbol. Así nos dijo. ¿Y qué? No. Sí, así nos dijo. Se los prohibió porque Dios sabe que el día que usted coman de ellos seréis como Él. Es decir, seréis Dios. Y le abrieron el oído y terminaron creyéndole a Satanás y teniendo por mentiroso a Dios. Pablo explica eso sobre el primer Adán y el segundo Adán. En 1 Corintios capítulo 15, búscalo, por si no vuelve a venir. Por lo menos ha leído la Biblia. El capítulo 15. En el capítulo 15, verso 45. ¿Qué dice ahí? Así también está escrito. Capítulo 15, verso 45. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Y el postrer Adán, espíritu vivificante. Amén. Verso 47. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Ahí están los dos Adanes. Alguien dirá, por eso venció. Volvamos otra vez y retrocedamos el disco. El Verbo se hizo carne. Es decir, que tomó todas nuestras debilidades. Experimentó nuestras debilidades. Se hizo semejante a sus hermanos, dice la Escritura. Y era necesario para realizar el sacrificio, la expiación por nuestros pecados. Él sufrió. Lo vemos cansado junto a un pozo donde llegó después la mujer samaritana. Lo vemos llorar en el Getsemaní, desplomarse ahí. El escritor de los Hebreos dice, clamando a aquel que tenía el poder para liberarlo, y no lo liberó. Y no lo hizo por nosotros. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo dejó y lo dio para la salvación nuestra. Fue llevado, conducido, cuando fue preso, a golpes. En la cruz lo vemos llorar, gemir, agonizar y morir. Pero este segundo Adán, hermanos, venía con la finalidad de vencer para darnos a nosotros la victoria. Y nos dio la victoria porque Él venció a Satanás. Ahí lo venció en la tentación. Las ofertas que le hizo Satanás son las mismas ofertas que reciben todo el mundo. Los ministros de Dios reciben esta oferta. Y la mayoría de ellos, hermanos, no han pasado la prueba. Llenándose la boca que son ministros de Dios y no pasan la prueba. Y han caído en la idolatría, en el amor hacia el dinero, en la acumulación de todas las cosas, de bienes, enriquecerse. A Jesús le fue prometido la gloria del mundo, de ser una persona admirada, enriquecida, poderosa. Jesús lo rechazó. Y lo rechazó siendo obediente al Padre.
a través de la palabra misma de Dios. Para aquellos que menosprecian la palabra de Dios, vamos a ver ahí cómo venció Jesús. Amén. Dice, volvamos a leerlo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué dice? Tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Satanás, como siempre, astuto, como león rugiente, dice el apóstol Pedro, siempre atacando. ¿A qué se refiere? Esperó que Jesús estuviese vulnerable. 40 días, 40 noches. Y ya sintiendo una gran hambre, ahí lo atacó. Si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. ¿Qué es lo que había en Jesús? Un deseo de comer. Tal vez así podemos entender aquel caso de los dos libros donde uno dice que Dios, hermanos, motivó a David a pecar y el otro dice que fue Satanás. Hoy lo podemos entender aquí más claramente, que Dios permite que vengan las pruebas a nuestras vidas, como lo permitió con su hijo. Empieza su ayuno, 1 día, 2 días, 3 días. Finalizando el ayuno, hermanos, antes de cerrarlo, viene el diablo y lo comienza a tentar. Él tenía hambre, y cuando decimos que tenía hambre, que tenía ganas de comerse, hermano, es una fiera de hambre. Una gran hambre. Estaba vulnerable. Yo no sé si a usted le ha pasado que está haciendo ayuno. Empieza en la mañana, en la tarde llega alguien con un pollo rico. ¿Ah? ¿Qué haría usted? ¿Guardarlo y esperar que termine el ayuno? ¿O decirle, Señor, tú entiendes? Somos débiles. ¿Verdad? Porque somos expertos para justificar todo. Yo me acuerdo en el trabajo, nos habíamos metido en cadenas de oración, ayuno, y lo tocaron a 3 hermanos, y ese día pues ofrecen, y a los que le tocaba el ayuno, uno de ellos me dice, hermano, ¿cree usted que será pecado romper? Hermano, si ya pecó, le digo. ¿Verdad? Me dice. Sí, ya pecó, le digo, ahora dele. Llévelo y consúmalo el pecado. Ahí es donde es sometida nuestra prueba, cuando nos ofenden. Cuando las cosas no van bien, ahí es sometido. Eso es como el matrimonio, el amor. El amor es sometido a prueba muchas veces. Y es cuando vienen los problemas, cuando vienen los pleitos. ¿Cómo se enfrentan? Y la mayoría no han pasado esa prueba. Y lo más fácil ha sido el divorcio. Y no pasan la prueba del amor. O amaron o no amaron. Pero creyéndolo ustedes que son cristianos, entre comillas, amaron, pero se divorciaron. No pasaron la prueba. ¿Y cuántas pruebas se nos ponen en la vida? Que para nosotros puede ser un gran mal. Y nos quejamos, ¿por qué?
pero espiritualmente es la oportunidad que tenemos de honrar a Dios. Si este me sacó la lengua, problema de la Isa la va a morder. Y se le va a podrir cuando se la muerda la lengua. Ah, no, ya se ofendió. Primero envían las cartitas, las peticiones, hermano, ore, porque en la iglesia no hay amor. ¿Verdad? Eso ya es una herejía y puede ser hasta blasfemia. Porque el cuerpo le pertenece a Cristo y Él es la cabeza de la iglesia. Pero se llenan de raíces de amargura. Otros pues todavía considerando el sangre azul no se lleva con el de la sangre roja. Chocan la sangre. Y yo les he dicho que los de la sangre azul, lo único que les he visto sangre azul es cuando les pegan su golpe. Todo morado y le sale azul ahí. O sea, ¿cuántas justificaciones? Sometiéndose al pecado en vez de someterse a la gracia de Dios. Las pruebas no vienen en vano, son necesarias. Pablo extensamente sobre la iglesia de los Corintios, a pesar que tenía todas las bendiciones espirituales, ya era un momento donde se estaban creando grandes divisiones. Y claramente dice que se estaban hartando unos a otros. Cuando a Pablo le dicen que hay una gran división en los Corintios, lo cree, pero no se alarma. ¿Cómo? ¿A dónde? En Corinto. Los 9 dones, manifestaciones del Espíritu Santo. La mayoría de las viejas profetizando. División. Pero si el Espíritu Santo ahí se ha manifestado en gran manera. La mayoría profetiza. Hay sanidades. Los apóstoles llegaban a predicar ahí. Ustedes recordarán que unos decían yo soy de Cefa, otros decían yo soy de Apolo. Y es porque llegaban esos hombres ahí a predicar. Entonces él les escribe diciendo, la familia de Chloe, de chismosa, no, informaron para arreglar el asunto. Dice que hay divisiones, en parte lo creo, que se estén hartando unos a otros. Y es necesario, dice. Y uno se sorprende, ¿necesario que se harten unos a otros? Sí, ¿para qué? Para sacar a los aprobados. Los que pasan las pruebas se quedan, los que no pasan las pruebas, que te vaya bien, que te vaya bien, a hacer otra iglesia. Con algún líder, algún coordinador que desde hace rato llamaba la atención hacia su persona y encontró el momento adecuado. Y ya buscan un bonito eslogan, ¿va? ¿Cómo le vamos a llamar a la iglesia? La iglesia de los tiempos finales. ¿Qué les parece? Rebeliones, ángeles caídos, ¿qué les parece? ¿Ah? La iglesia de los últimos tiempos, ¿les parece bien? Levanten la mano, vamos a hacer democracia. No, no les gustó a la mayoría, solo al hermano le gustó. Entonces, pongámosle la iglesia del juicio final. Muy feo, hermano. Borren eso. Jesús, nuestro buen pastor. ¡Wow! Bonito. Ese está bonito. Y todos los que están ahí apoyaron la rebelión. Y entonces, ¿cómo podéis hablar lo bueno cuando vuestro corazón es malo? Dice la Escritura. No pasaron la prueba. Los aprobados se quedan.
los demás se van. Vámonos aquí a Jesucristo. Verso 3, y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Que no sintió el deseo de hacerlo, claro que sí. Satanás quiso incitarlo, que cumpliera su deseo. Eres hijo de Dios. Nada cuesta, un montón de panes aquí que puedes hacer. Queda roca solo de ahí, ese gran pan ahí, de una sola vez con mantequilla. Acuérdense, él tenía hambre. Satanás lo que atacó y ataca siempre es lo vulnerable del corazón. Cuando una persona se siente ofendida, ya no está alegre, ya no viene alegre, ahí está el amigo, la amiga, se acerca: hermano, ¿qué le pasa? Nada. Lo miro triste, la miro como enojada. No, seguí, te voy a meter todo el veneno que anda en el corazón. No. Tenga confianza, yo soy su hermano, soy su hermano. Es que no hay amor aquí. Sí, hermano, no, el otro le da más carreta, lo incendia más, metiéndole leña. Se les olvidó que las reuniones, los que se reúnen son hombres que han sido perdonados, los que todavía están en ese cuerpo luchando contra las concupiscencias y los deseos del corazón. ¿Se les olvidó? Que de repente sacan la fiera. ¿Se les olvidó? Aquí el Señor Jesucristo, miren cómo Él, hermanos, defendió. Esta es la defensa de la sana doctrina. Él no se puso a regatear ahí con Satanás. Soy el Hijo de Dios, yo no tengo ninguna duda. ¿Crees tú que no puedo convertir estas piedras en pan? ¿Crees tú? Soy el Hijo de Dios, aún puedo comer de ellos porque soy Hijo de Dios. ¿Quieres ver? ¿Se acuerdan que a Jesús le pedían señales los hombres? Y Él les dijo: ninguna señal les haré. Porque los incrédulos piden señales. Entonces no es nada, ahí está, no pudo. Pero aquí está, sometido a prueba, nuestro Señor Jesucristo, la decisión voluntaria de obedecer a Dios y de venir como siervo para salvarnos a nosotros. Y usa la misma palabra de Dios, esa que usted tiene ahí, y le dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sí tengo necesidad grandísima de satisfacer mi hambre, pero mayor es mi necesidad de honrar a Dios. Eso es lo que usted no mira. La necesidad profunda de no apartarse de Dios, de permanecer fiel, de ser firmes en la fe. Usted no mira esa necesidad profunda. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso alimenta, llena el alma, fortalece. Es la que nos hace vencer todas las limitaciones.
Y nosotros somos llamados a ello ahora. Él nos ha dado capacidad, Él nos ha ayudado, nos ha dado la victoria y nos hace el llamado: no andéis en la carne, no satisfagan los deseos de la carne, caminen en el Espíritu, siempre obedeciendo a Dios, siempre. Cuando sienta deseo llenarse raíces de amargura, dígale a la carne: escrito está, no se ponga el sol sobre vuestra cabeza. Y rechazar. Se ofenden, se van, pasan un día, 2 días, vienen y ya vienen con raíces de amargura. No perdonan. Y pasa 1 año, 2 años, 3 años y no perdonan. No pasaron la prueba. Y por la gracia de Dios todavía se congregan. Y por la misericordia de Dios todavía reciben el consejo de Dios. Y todavía Dios les está dando oportunidad. Mientras hay vida, hay esperanza. Y quiera Dios que hoy le ponga freno a eso. Y reconozca realmente que ha pecado. Y que está siendo más obediente al pecado que a la voluntad de Dios, reflejada en su palabra. Porque Jesús citó las Escrituras. Él fue fiel a las Escrituras, porque era la palabra de Dios. Ahora los hombres, hermanos, la menosprecian o tergiversan sus verdades. Jesús como maestro no solo nos enseña, hermanos, esa voluntad espontánea de obedecer a Dios, sino su apego, su fidelidad a la palabra de su Padre, a la palabra de Dios, la que conocemos como la Santa Biblia. Esa es la que nos protege, eso es lo que nos cobija espiritualmente. Eso es estar en el hueco, en las manos de Dios. Estamos escondidos, dice el Señor Jesucristo, en el hueco, en las manos de Dios. Y a veces los hombres, hermanos, nos quieren empujar a hacer las cosas. No te hagas tonto. No te hagas tonto. No te dejes. ¿Qué es eso? Después te reconcilian. Mata y después reconcíliate. Y con cuentas nuevas vuelve a pecar. Porque Él les dijo, y escrito está: echaré todos tus pecados en la profundidad del mar y jamás me acordaré de ellos. Solo se te va a demandar el pecado nuevo, que un día después ya queda viejo otra vez. Qué bonita forma de pensar. Qué bíblico. Si ustedes deberían de estar aquí, no yo, hermano. Son conocedores de la palabra de Dios. El problema es que la tuercen todo y la acomodan a sus deseos, a sus pasiones y a las concupiscencias de su carne. El primer Adán no pudo vencer, fue vencido. El segundo Adán venció. Y en él, ahora nosotros tenemos la victoria. La lucha espiritual consiste no en estar peleando con demonios, como muchos han querido dar a entender, que le ponen hasta nombre a los demonios cuando visitan a una persona enferma de la mente. Y sí, hablé con los demonios, uno se llama Pícoro. Mucha televisión miras, digo yo. Sí. El otro se llama Aquaman. Este va al cine. Pero no le crece en los grupos familiares ni él crece espiritualmente.
El otro se llama porque no saben diferenciar. Para echar demonios hay que tener discernimiento de espíritu y saber qué es lo que está ahí operando en la persona. Yo ya les he contado esos casos y muchos casos, pero uno de ellos, con los hermanos que me acompañaron, de un varón que cayó y lo fueron a visitar y que tenía 7 demonios y que uno había salido del abismo, de lo que dice Apocalipsis. Opa, le dije yo, ¿y cómo se salió ese? Porque ese no puede salir si el Señor no permite. Pero se adelantó pues y salió y se le metió el fulano. Ya habían pasado un mes cuando encuentro a la familia y me dice, mire, fulano tal, le pasa esto y esto. Fuimos a visitarlo. Traté de hablar con él, pero andaba allá por la luna él. Entonces le dije a la familia que me dijeran cómo había sucedido esto, pero que me dijeran lo que realmente sucedió, no lo que dicen los otros. Y había sido un problema de cuando uno hermano, se preocupa tanto. ¿Cómo? Estrés, gracias. Y me contaron pues cómo se dio el asunto y que quedó así. Entonces les dije a ellos, vamos a hacer una cosa, vamos a orarle, pero al hospital ya no lo podemos llevar porque ya lleva más de un mes. Si en el momento hubiese sucedido, usted lo hubieran llevado al hospital, le ponen una de caballo y después vitamina, ¿verdad? Pero ahora ya no se puede, así que nos vamos pues al 5. ¿Saben ese lugar? Va el 5. ¿Saben qué es eso? Entonces, vámonos al 5 y usted le cuenta exactamente lo que le sucedió. No le hable de espíritu, no le hable de demonio, porque entonces se lo van a dejar ahí, ¿verdad? Miren lo que le estoy diciendo. Dice que entró, ya la cita ahí. Ajá, ¿qué le pasó a este hombre? ¿Verdad? Es que fíjese que él tenía problemas. Ah, dice, le hace señas a la enfermera y saca como digo, la de caballo. Y ahí nomás se desplomó y lo metieron. Venga, dentro de 3 días, le dice. O sea, lo durmieron, que descansara el cerebro. Al siguiente día le estaba bien. No sé si le pusieron la vitamina. Imagínense, habían hablado de 7 demonios, uno de ellos había salido del pozo del abismo. Increíble. Porque no podemos dejar irnos por lo que miramos. Hay que tener discernimiento de espíritu. Porque viene el otro caso que nos cuenta las Escrituras. La mujer, ¿cómo se le llamaba? La pitonisa. Que todos los días que miraba a Pablo y a Silas, no sé si era con Silas ya, entonces la mujer decía, óiganlos, porque estos son siervos del Dios Altísimo. ¡Wow! ¡Qué bonito! Y eso era todos los días, hasta que Pablo dice que ya la tenía hasta aquí, dice. Y como le digo, hay que tener discernimiento de espíritu. Y se dio cuenta que lo que estaba operando ahí no era Dios, sino un demonio. Y la reprendió y la liberó del demonio. Entonces fueron denunciados y echados en las cárceles porque enriquecía a sus patrones. La tenían como esclava para adivinación. Pero la muchacha fue liberada. Hermanos, lean las Escrituras, hombre. Y al leerlas, créanlo. Y al creerla, obedezcan. Eso es todo.
Cuando dice que Judas se fue a ahorcar, se van a ahorcar todos. No, no. Obedecer cuando manda Dios. ¿Cómo debemos de caminar? ¿Cómo deben de ser nuestras actitudes? ¿Cómo debemos de tratar a los hermanos, a la familia? Aún dice la Escritura, entre los jóvenes, dicen que respeten a las jóvenes, a las hermanas. Fíjense cómo debe ser el trato. Aquí nos enseña Jesús cómo enfrentar las tentaciones, sometiéndonos, obedeciendo a la palabra de Dios. Y en la obediencia, entonces, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que yo termino mi ayuno y no voy a comer después del ayuno hasta el día siguiente, porque esos ayunos que hacen ustedes soporten y después se van a hartar. Pero lo hicieron, pues, ayunaron, ¿verdad? Hicieron el esfuerzo, se ganaron unos 3 puntos ahí de 100. Y queridos amigos, este sometimiento de Jesucristo, siendo Dios, Rey de Reyes, Señor de señores, alguien grande. Como dice la Escritura, nuestro Dios es grande, pero no desestima a nadie. Todo lo hizo por amor a tu vida, para salvarte, para que seas salvo, para que tú hoy vengas a Él y seas libre de pecado y tengas las esperanzas de la vida eterna. Porque lo hizo por ti, como lo hizo por nosotros también. Y nosotros como cristianos, el sometimiento a Dios, la obediencia a la palabra de Dios, es para nuestro bien. Es para precisamente trascender. Es para que podamos vencer esas limitaciones que nos quiere poner Satanás y el pecado. Que podamos vencer. Antes no podíamos vencer, hoy podemos vencer, podemos levantarnos. Cuando caen y se levantan, están venciendo, porque cuando caen, usted sabe, no solo las miradas de los hermanos, ¿verdad? Inquisidor es la mirada, ahí viene el pecador, ¿verdad? Y ya hablan, ahí viene, mire, parece ovejita, mire, ahí viene todo, parece angelito. Usted mira, escucha, usted discierne que están hablando de usted y todo, ¿verdad? Y el diablo, hipócrita. ¿Y qué vas a la iglesia? Hipócrita. Son hipócritas. Si pecaste, hiciste maldad, ya no te acordás. Ahora te querés limpiar como Pilato las manos. Pero usted viene y en vez de creerle a Satanás y a las miradas inquisidoras de sus amados hermanos, usted se postra y cae rendido a los pies de Cristo. Entonces Cristo lo levanta, lo fortalece y lo reivindica. Pero eso sí, no lo vuelva a hacer otra vez, que fue lo que le dijo Jesús a la mujer adúltera, ¿verdad? No peques más. Tampoco pues vas a estar ahí como cabra brincando, saltando sobre el pecado. A los que aman a Dios, todas las cosas suceden para bien, queridos hermanos. Las pruebas nos hacen llorar, nos sentimos tristes, a veces enojados, sentimos que no podemos soportar, pero recibimos la fortaleza al conocer que las pruebas son la oportunidad que tenemos para dar evidencias que lo que dijimos allá en el bautismo en agua era cierto, que hemos muerto al pecado, sepultado al mundo
y resucitados a una nueva vida. Ya cuando te inviten a una fiesta, tú dices, no voy a ir. Ahí está, eso es lo malo, ¿ves? Ahí está. Por eso no me voy a la iglesia, le prohíben a uno. Ellos tienen razón, porque lo que usted hizo ahí es que dio testimonio que quedó sepultado para el mundo. Eso es estar sepultado para el mundo. Cuando usted va a sepultar a alguien, sale de este mundo, ya no está. Ya no vuelve a encontrarse con la persona, está sepultada. Muerto el pecado es de que aquí en adelante, cuando sienta ganas, cuando lo ofenden, usted se queda quieto. Quédese con las ganas, órele al Señor para que le quiten esas ganas y siga adelante. ¿Verdad? Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo para Cristo. Porque estamos en la carne, pero ya no militamos en la carne. Vivimos para Cristo. Hoy nuestro pensamiento es cómo honrarle, cómo servirle, cómo salvar las almas, estar en las noticias de Dios. Y qué lindo, hermano, cuando uno le entrega la juventud a Cristo. Esa fue mi experiencia y jamás me voy a arrepentir de ello. Me tomó en mi temprana edad, a los 18 años. Y qué lindo cuando uno cantaba aquellos signos, hermanos, de los jóvenes. La gente dice que nada aprovechamos predicando a Cristo o sirviendo a Cristo, pero nosotros le testificamos que es un deleite servir al Señor. Vamos adelante firmes, el ejército marchando firme hacia adelante, puesto los ojos en el autor de la vida. Y uno se deleita en Dios, en la juventud, que tienen todas las fuerzas para subir cerros, descender cerros, para ir a pasar caminos que ya no podemos pasar nosotros los mayores. Pero ustedes no le quieren dar su fuerza, no le quieren dar su juventud, y dicen, más adelante, hermano. O sea, ellos están pensando ya viejo entregarle al Señor Jesucristo, cuando ya no sirvan para nada, cuando ya no le sirvan ni sus riñones, ni su hígado, ni su corazón. Y entonces, ¿qué le vas a dar al Señor? Terminando como hacían los Israel, que terminó precisamente entregando la oveja perniquebrada a la enferma, cuando Dios les había dicho que tenían que escoger lo mejor de las ovejas para sacrificarla, pero ellos terminaron entregando la oveja que no les servía. ¿Tráete vos la oveja? No, esa no, que bárbaro, no. Mucha visión. Esa, la enferma que ahí viene toda atarantada. Darle agua y darle un poquito de semilla de pedigrí para que llegue un poquito reanimada allá al sacerdote. Y la Biblia dice, llévense a sus príncipes. Porque ¿qué representaba esa ofrenda? Representaba lo que Dios es realmente y lo que significa para usted. Entonces dice, llévenselo a sus príncipes. A ver cómo les van a responder los príncipes. Ay, no más, mátenlo. Es una ofensa. Porque le está diciendo, esto es lo que tú eres para mí. Como la oveja, ciega, enferma, perniquebrada. Hoy espiritualmente eso es lo que usted le dice al Señor Jesucristo. Lo que representa para el joven el Señor Jesucristo es poco, porque ellos no están dispuestos a darle su juventud. Yo darte mi juventud a ti, no. Si la juventud solo es una vez. Las chicas, las fiestas, los vicios. Ya más adelante, sí, cuando ya no sirvas. Cuando ya no sirvas.
Entonces le vas a dar tu vida a Cristo. Le vas a llevar la enferma, la perniquebrada. Y te vas a entregar a Cristo porque necesitas que el Señor te sane los riñones, que te sane del hígado, que te sane no sé de qué cosa, que te duele la pierna, que ya el hueso se te quebró. Cargas. Eso es lo que piensa llevarles a Dios. Cuando hoy les puede dar tu sangre fuerte, el vigor, las fuerzas, como estos hombres que le decían al Señor, donde tú me envíes. Sí. Y como uno les cree después que le sirven al Señor, uno dice, hermano, usted va a ir a predicar allá por las torres para adentro. ¡Ja! Ahí matan, hermano. Quieren donde ellos puedan brillar, donde puedan traer la atención de las personas. No se quieren ir a ensuciar, no quieren que les pique los zancudos allá. No sirven. Quieren servir de maniquíes para probar la ropa, el saco, la corbata. Eso es lo que quieren hacer de maniquíes. Pobre tontos. Pobre. No saben lo que es realmente entregarle la juventud al Señor Jesucristo. Y es lo más precioso que puede. Y es la vida más grande, la experiencia más grande que uno puede pasar en esta vida. Que uno sea llamado desde muy joven para darle la juventud. Y ya no al mundo, ya no a Satanás, ya no al pecado, sino a Cristo. Cuando no sabes lo que el mundo te va a usar y después te va a dar una patada. De nada sirve tanta experiencia de tus amigos, de tus conocidos. Noticias diarias y no aprendes la lección. Aquel se revisa el pecho ahí, se siente triste porque no le salen pelos, ¿verdad? La jovencita ahí, hermano. Yo no sé si venden en el mercado todavía vendían con esponja, ajá. Pero ahí están, hermano, para el mundo. Tienen el testimonio de su misma madre. El problema del joven es que piensa que a ellos no les va a pasar. Ah, mi tata, ¿por qué fue tonta? Ah, mi mamá, ¿por qué fue tonta? Yo no, yo soy inteligente. Así pensaba ella. Así pensaba él. ¿Se acuerdan que así pensábamos de los viejos? ¿Se acuerdan o no? Pues ya miro que los hombres, hermanos, allá les gritan a ustedes, aquí no quieren decir nada. ¿Pensábamos o no pensábamos así a los viejos? ¿Y usted por qué dice a mí si está joven? O sea, estamos hablando pues lo que ya. Así pensábamos. La misma historia. Y se vuelve a repetir, se vuelve a repetir. Cuando Jesús nos está llamando, hermanos, a trascender, a salir de ahí, a romper ese esquema, que no se vuelva a repetir ni en ti ni en tu generación que viene. Que es lo mejor que le puedes heredar a tus hijos después. Y tenemos un gran ejemplo, nuestro Señor Jesucristo. Se bautizó dando testimonio públicamente la decisión de venir como esclavo de Jehová, siervo de Jehová, de someterse a Dios. Ah, bueno, ahora viene la prueba, vamos a ver si es cierto. Y la primera prueba fue tocarle el estómago. El deseo era grande de comer, tenía hambre. Y ahí aprovechó Satanás. Este está fácil. Lo miró angustiado. No había nada en el estómago ya. Había crisis, hambre, hambruna.
estas piedras en pan. Y pasa la primera prueba. Escrito está. ¿Dónde está escrito? Ahí lo tiene usted. En los Salmos. Ahora lo tenemos en este evangelio. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y así sí. Dice que el diablo lo llevó a la santa ciudad, lo puso en el pináculo del templo y le dijo que se tirara ahí, porque los ángeles los iban a socorrer. Otra vez Jesús le dijo, escrito está. ¿Se da cuenta de ese detalle? Para los que ya menosprecian la palabra de Dios y que esto ya quedó por allá, que allá. Esto se había escrito, hermanos, siglos atrás. Lo que estaba citando Jesús. Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Después le mostró los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, y otra vez, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían al Señor Jesús. Ustedes quieren ver ángeles, pero es pura gorra. ¿Para qué quieren ver ángeles ustedes? ¿Para qué? ¿Para qué? Díganme. De pura gorra. En vano, pues. Yo no le creo eso, que tienen visiones de ángeles, hermano, y la vida va de mal en peor. Y la gente hasta la baba le sale. Qué linda la hermana, el hermano vio un ángel. Lo que no le dijo que huele a azufre. No, hermano. No. ¿Por qué engañarnos a nosotros mismos? Cuando Dios es real, sus promesas son reales y son fieles. ¿Para qué engañarnos? Es innecesario. Busque a Dios y lo encontrará. Clame a Él y Él te responderá. Pero eso sí, Dios pide obediencia. Y las pruebas son la oportunidad para dar testimonio públicamente de que realmente tú obedeces a Dios y que realmente eres un hijo, una hija de Dios. Amén. Y los amigos, esto que miran Jesús, de someterse, de humillarse, lo hizo por ti. Esto se llama gracia. La gracia de Dios revelada en el Señor Jesucristo. No tardes en venir a Él. Tú sabes que necesitas de Cristo, que ya no soportas la vida que llevas, ni te soportas a ti mismo. Hay esperanza y está en el Señor Jesucristo. No en balde, en el Antiguo Testamento se le llamaba la esperanza de gloria y aún se le llamaba el deseado de los pueblos. Amén. Cierra tus ojos y dile, Señor, muchas gracias por tu palabra, por tu consejo. La pregunta sería, ¿qué vas a hacer tú con esta verdad? ¿Seguirás con esa vida paupérrima? ¿O ahora tomas la decisión, la voluntad espontánea de honrar a Dios como es debido? Fallaste en muchas pruebas, pero si hoy te decides y entiendes que las pruebas son oportunidades. Muchas veces las pruebas traen tristeza, dolor, estamos claros. Nadie quiere pasar ninguna prueba, ni yo tampoco, querido hermano. Nadie, porque duele, lloramos, gemimos, pero pasada la prueba, Él nos hace triunfante y nos hace brillar para la gloria de Dios. Levanta tu mano y fortalécete en el Señor. Dile, Señor, dame fe, auméntame la fe,
Esa fue la oración de uno de los hombres. Cuando Jesús le dijo, ¿crees que yo puedo hacer esto? El hombre le dijo, creo, auméntame la fe. Pero eso sí, de corazón, dile, Señor, levántame. Porque hoy he entendido que si bien es cierto, las pruebas traen tristeza, dolor, pero también es la oportunidad para honrarte, Señor. Y está escrito, a los que me honran, dice el Señor, yo los honro también. Padre, gracias por tu palabra. Ahora, Señor, manifiéstate. Como el rocío cae y la hierba crece, así tu palabra en los corazones en medio de tu pueblo. Bendice, fortalece, libera, provee y da la victoria. En el nombre de Jesús. Y los amigos que sienten la necesidad de entregarse a Jesús, que nunca lo han hecho, entregarse a Jesús y venir aquí adelante es un paso de fe. De eso se trata. Una fe activa, en la cual te levantas y le dices, Señor Jesús, yo me rindo a ti, todo a ti. Y Él te levantará, romperá todas esas cadenas que tú no puedes romper, de las cuales no te puedes liberar, y que han traído dolor a tu vida, a tu casa. Pero hoy las cosas pueden ser diferentes. Si hay alguien que por primera vez siente la necesidad de entregarse a Jesús, yo le invito a que levante su mano ahí donde está y que pase aquí adelante. Hermana diaconisa, alguien más que siente la necesidad de entregarse a Jesús, que nunca lo ha hecho, pero ahora siente la necesidad de hacerlo. Solo Él te puede ayudar. Necesitas esa ayuda. Y la mejor ayuda que puedes tener es el Señor Jesucristo. Y aquellos que se alejaron y sienten la necesidad de reconciliarse con Dios, hoy tienen la oportunidad también de entregarse a Él. Dios bendiga a esta hermana. Alguien más que siente la necesidad por primera vez o reconciliarse con Dios, ahí donde está, levante su mano en alto y pase aquí adelante. Queremos orar por ti. Yo no voy a alargar el llamado, pero una persona más que sienta la necesidad de entregarse a Jesús o reconciliarse con Dios. Ayuda a la hermana ahí, por favor, otra hermana diaconisa. Hermano, pongo una silla. Alguien más que siente hoy esa necesidad. Voy a terminar, pero una persona más. Dios bendiga a la hermana. Vamos a orar. Pero si alguien más siente la necesidad de pasar, hágalo, porque esta es la oportunidad que tiene. Dios bendiga a la hermana. Dios bendiga al varón. Vamos a orar. Pero si alguien más siente la necesidad de pasar, pase. Vamos a orar. Bendito Padre que estás en los cielos, gracias por tu amor. Gracias por revelar tu propósito, tu plan en nuestras vidas. Gracias por darnos a Jesucristo, tu Hijo. No lo merecíamos, Señor, pero fue más grande tu amor, tu misericordia. En cuanto abundó el pecado, sobreabundó tu gracia. Y ahora somos testimonio de ellos en estos hermanos también. Pon tus manos sobre ellos. Padre, perdona sus pecados, sus rebeliones. Jesús, lávales, límpiales, libérales.
Y Espíritu Santo, llénales y fortalécelos, Señor, de manera que sean testimonio para su familia, para sus vecinos, para esta nación, Señor. Guárdalos en el hueco de tu mano hasta el día final. En el nombre de Jesús. Gracias. Dígale gracias, Señor. Gracias por perdonarme. Gracias, Señor, por aumentar a la iglesia a los que han de ser salvos. Cristo es la peña de Orel que está brotando. Aleluya. Es la peña de Orel. Vamos, dígalo. Testifiquemos. Jesús es la peña de Orel.